Estaba pensando en lo pop y he notado que hay demasiadas autorreferencias. ¿Esto será positivo o negativo? Bienvenidos todos, soy Alex Pasarán. Sí, la barba se fue, pero sigo siendo yo, creo. Y esto es Impacto Pop. Hoy tenemos un nuevo episodio de Pop 101, que es este programa dentro del canal donde nos enfocamos en estudiar la cultura pop en general y no en sí uno de sus elementos. Y lo que hoy nos cuestionaremos es el papel que tienen las autorreferencias en la cultura pop. Si ustedes han tenido la curiosidad de buscar en Google cultura pop, y en especial después del primer episodio de Pop 101 donde definimos lo que era cultura pop, se habrán seguramente topado con el término autorreferencia, que para mucha gente viene a formar parte de la definición de la cultura pop contemporánea. En general, la autorreferencia, como su nombre lo indica, es cuando algo hace referencia a sí mismo. Y si hablamos de la cultura pop, es cuando un elemento de la cultura pop o que pretende pertenecer a ella hace referencia a otros elementos de la misma. Como por ejemplo en Los Simpsons, cuando hacen referencia al Padrino, en Buffy cuando hablan de Cheetos o de Star Wars, y cuando Elton John y Nicki Minaj hacen canciones de Marilyn Monroe. Es la cultura pop dentro de la cultura pop. Y esto innegablemente es algo que sucede mucho y cada vez más. Ante esta situación, los académicos en general toman la posición de que se trata de un cáncer, tanto para la cultura pop misma como para la sociedad, por el fuerte impacto que tiene sobre esta. El periodista Peter McKnight aborda el tema en su artículo ¿Está la cultura pop comiéndose a sí misma hasta la muerte?, como si se tratara de un cada vez más voraz canibalismo, donde él establece que el elemento cultural que está por ser creado simplemente se alimenta o se compone de elementos culturales previos, muchas veces incluso absorbiendo el éxito que tuvieron estos. Un ejemplo claro de esto es la película de Scary Movie, ampliamente conocida y que se basa en parodiar distintas películas de terror pertenecientes a la cultura pop. Pero entre estas películas destaca, por ejemplo, la película de Scream, que a su vez era una especie de parodia de distintos lugares comunes que ya pertenecían a la cultura pop en el género del terror. Según McKnight, este proceso únicamente desgasta más y más ideas y temas originales al repetir y repetir y repetir las repeticiones de estos. Todas las obras terminarán teniendo el mismo contenido, repetido y repetido y repetido, y estas a su vez se van a repetir y repetir, y al final lo único que quedará de las ideas y de los temas originales no va a ser ni siquiera el concepto, va a ser la repetición, generando un vacío que va a contaminar la cultura pop y la sociedad misma. Otra perspectiva negativa de este tema nos puede recordar un poco el tema visto la semana pasada sobre los millennials, ya que argumenta que la cultura pop, al ser creada por el ser humano, se va a ver influenciada por el ser humano, y al ser los seres humanos de esta época, según muchos, sumamente narcisistas, la cultura pop no puede evitar ser narcisista. Al final, la idea es que la cultura pop está enamorada de sí misma y le encanta reflejarse en el espejo, al final creando reflejos de los reflejos de los reflejos, llevándonos a un vacío similar al del argumento anterior. Esto queda muy claro, por ejemplo, cuando el director Hayao Miyazaki, famoso por películas como El viaje de Chihiro o El castillo vagabundo, dice que la industria del anime está yéndose a la perdición, ya que son fanáticos del anime los que están creando el anime en lugar de artistas. Entonces el anime, en lugar de basarse en la realidad, se está basando en otros animes, creando este juego de reflejos donde se va perdiendo significado y contenido. Finalmente, adentrándonos a la postura positiva de esta situación, estoy seguro de que ustedes reconocen estos elementos. Y lo hacen porque pertenecen a la cultura pop, y pertenecen a esta porque son constantemente referenciados tanto dentro como fuera del entretenimiento. Y estos símbolos no tienen por qué ser dibujados, pueden ser personas, personajes, lugares, acontecimientos, sonidos. La idea es que sean identificables y tengan un significado. Uno no necesita que en cada película que ve sobre la Segunda Guerra Mundial le expliquen qué son los nazis y qué los representa la suástica. Simplemente el director pone ese símbolo en alguno de los personajes y ya se ahorró entre 5 minutos y 1 hora de explicación, además de que logra que ya empecemos a odiar al personaje. Y supongo que ya saben más o menos a dónde voy con esto. La idea es que la autorreferencia, gracias a la repetición, permite la creación de símbolos que pueden ser bastante complicados y que a su vez pueden servir de bloques que permitan construir elementos más complicados todavía. De esta forma, los elementos de la cultura pop no tienen por qué nada más alimentarse o reflejar otros elementos. Pueden construir a partir de ellos. Y esto creará nuevos símbolos que servirán para construir más ideas que pueden volverse símbolos y así ir complejizando la cultura pop.
Gracias a la autorreferencia tenemos elementos de la cultura pop como por ejemplo Marilyn Monroe, que ha pasado a simbolizar el lado triste, oscuro y desagradable de Hollywood, la sexualidad, el sexismo, la soledad y la depresión. Marilyn Monroe es un elemento muy rico de significado. De la misma forma, un poco más reciente y a modo de caricatura, aunque aún así símbolo, tenemos, por ejemplo, cuando en How I Met Your Mother o The Big Bang Theory o Buffy alguien habla o hace una referencia sobre Star Wars. Nos están dando demasiada información sobre los pasatiempos de esta persona, en qué gasta su dinero, su tiempo, casi su estado romántico o amoroso, cuán bueno es en los deportes y si sabe bailar. Y si una de estas características del estereotipo no entra en el personaje, esto solo se vuelve más evidente y característico del personaje. Al final, la idea con la que nos quedamos en el canal es que sí, el autorreferenciamiento puede llevar a un vacío, a una falta de contenido, pero bien utilizado puede llevar a crear símbolos, y estos símbolos crear obras cada vez más complejas, creando símbolos más complejos y así elevando cada vez más el nivel intelectual de la cultura pop. ¿Están de acuerdo con todo esto? ¿Sí? ¿No? Díganme cuál es su elemento favorito de la cultura pop gracias a este autorreferenciamiento. Sigamos platicando a gusto en los comentarios abajo. También les recuerdo que cada jueves tenemos estos videos donde buscamos ver desde otra perspectiva todas las cosas que ya tenemos en la cabeza para exigir que cada vez sean mejor y de esta forma elevar la cultura pop. Y no se pierdan la próxima semana que tendremos un capítulo especial de Halloween. Esto fue todo por hoy en Impacto Pop. Bye bye.